Lo recibimos a Pablo Menéndez Portela. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido. El tema es que, bueno, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, que hace un estudio sobre el cumplimiento de las obligaciones en base al crédito que otorgó. Se están esperando 5.400 millones de dólares. Dice el gobierno que se lo van a dar, pero con las últimas medidas económicas, ¿no? De eliminación del IVA para el 70% de la canasta alimentaria, lo que concierne también al monotributo, el aumento del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias. Congelamiento de tarifas. Claro, el Fondo Monetario lo va a aceptar como parte del ajuste y de cumplimientos para otorgar el nuevo desembolso? Sí, me parece que no va a tener muchas alternativas a aceptarlo, porque en primer lugar, porque son hechos consumados en definitiva, y además porque implícitamente el fondo ya está diciendo que el acuerdo va a tener que ser renegociado y que va a tener que ser charlado nuevamente. Me parece que hay gestos que indican esto. Un gesto es el hecho de que el propio fondo y el propio ministerio manifestó que esta reunión que tuvieron ayer con el ministro y que van a volver a tener hoy no es para evaluar las metas que se habían puesto en el acuerdo que todavía está vigente, sino que la reunión fue meramente para analizar la situación económica del país. O sea, el desembolso viene. La verdad es que no lo podemos Ayer afirmar. lo pusieron en duda. Dijeron, bueno, vamos a ver. Sí, vamos a tomar 15 días para ver si lo... El gobierno dice que lo van a dar. No lo afirmaron ni lo negaron. El Fondo Monetario Internacional, lo que trascendió, de la gente del Fondo Monetario Internacional es que, bueno, vamos a ver 15 días, vamos a ver un poco, vamos a reunirnos con la oposición, vamos a reunirnos con y en 15 días vamos a tomar una decisión. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno no toma en consideración las últimas medidas en cuanto a ese impacto en agosto. Dicen que hasta julio se cumplieron con los ajustes que exigía el fondo. Sí, en teoría, la evaluación que hay que hacer es la del segundo trimestre del año, o sea, hasta junio inclusive. No obstante lo cual, está claro que hubo cambios muy relevantes durante este mes que hacen que el fondo dude de si realmente mandar los fondos o no, y yo creo que ellos están esperando también a hablar con la oposición y entender bien cuál es el panorama político antes de finalmente confirmar que el tema de mandar los elegidos. fondos o no es anecdótico. El tema es ¿para qué vas a usar los fondos? O sea, si vos vas a usar los 5.400 millones de dólares que van a llegar para subsidiar, para hacer un montón de cuestiones que desde este gobierno están mal vistas, no desde el otro gobierno. Entonces, ahí el Fondo Monetario realmente es una cuestión que tendría que replantearlo. Después, y para contener al dólar, por eso, y recordemos que hay 1.000 millones de dólares más que tendrían que venir en diciembre, ¿no? Exactamente. O sea, son 6.400 millones de dólares para terminar de redondear este préstamo gigantesco que ha recibido la Argentina. E insisto, no es menor que tenga que haber una charla con el principal candidato opositor, porque le van a decir, bueno, flaco, ¿vos qué vas a hacer con esta plata si es que nosotros la congelamos hasta que vos asumas? A mí me parece que lo importante, más allá de que... ¿Y cómo vas a pagar también, no? Por supuesto que tiene que haber una certidumbre de cómo se va a poder pagar, pero me parece que lo más importante del envío de fondos, más allá de los fondos en sí, es el mensaje que el Fondo Monetario pueda llegar a dar. Si el Fondo Monetario otorga esos fondos, está dando un mensaje de certidumbre a los argentinos y también al mercado de vamos a acompañar a la Argentina pase lo que pase electoralmente. Estamos comprometidos con el éxito de la Argentina. Y ahora me parece... vos acabas de decir esto, perdóname que te interrumpa, sí. Y la pregunta es, ¿vamos a acompañar a la Argentina pase lo que pase electoralmente? ¿Eso es lo que piensa el fondo? ¿Eso es lo que afirma el fondo? La verdad es que por ahora no lo afirmó. Eso es una realidad. Ahora hay otra realidad también, que es que el fondo tiene un interés en que a la Argentina le vaya bien. ¿Cuál es ese interés? El interés es que el fondo le prestó a la Argentina 50.000 millones de dólares, ¿Quiere que es una cifra no menor. Básicamente. Sí. Consideremos lo siguiente, que es un dato que ya se viene repitiendo en los últimos días. De la totalidad de la cartera de préstamos que el fondo prestó a nivel mundial, el 60% se lo prestó a la Argentina. Quiere decir que
de cada 10 dólares que el fondo prestó en el mundo, 6 se los dio a la Argentina. Claro, bueno, y habría que ver ese tema del default, que ya todos dicen, no, se va a entrar el default. Después de la pausa, porque hacemos una pausa y ya volvemos con vos, preguntarte, ¿no es cierto? Porque, bueno, Alberto Fernández se pronunció respecto a que iba a negociar bonista por bonista, así que Nielsen salió a decir, no, de ninguna manera no vamos a hacer eso, porque asustaba también a los mercados y al fondo las diferencias entre reperfilar, reestructurar y refinanciar la deuda, que no es lo mismo, y por ahí pasa, ¿no? Porque también se va a reunir con los referentes de Alberto Fernández. Ya volvemos. Estábamos hablando de economía, estábamos hablando también de los representantes del Fondo Monetario Internacional que se encuentran reunidos con el gobierno, se van a reunir también con referentes del candidato presidencial Alberto Fernández, que ya han sido asignados a ese propósito, digamos, el término preciso para utilizar, si se va a reperfilar, reestructurar, refinanciar la deuda con el Fondo Monetario, Pablo. Sí, se usan todos estos términos, Sí. ¿no? En estos días, y hay un término que es el que no se usa porque es mala palabra, y que es el término quita, ¿sí? La verdad es que experiencias pasadas de la Argentina en que tuvimos situaciones graves, ¿sí? La crisis del 2001 llevaron a que se tuviera que hacer una quita de deuda. Pero no con el fondo. No con el fondo, pero sí con los acreedores Sí, claro. privados. Con los bonistas, deuda claro. con bonistas. Por eso, cuando Alberto Fernández dijo, vamos a hablar con cada uno de los bonistas, Saltaron los Guillermo fantasmas. Nielsen, no, pero Guillermo Nielsen Claro. salió, digamos, como economista del grupo que acompaña a Alberto Fernández, a aclarar porque lo que había dicho Alberto Fernández había despertado incertidumbre en el Fondo Monetario, porque ahí sí hubo una quita del 75%. Exactamente. Hoy Claro, por hoy, una quita grande. hoy por hoy no tenemos que hablar de quita, no estaría la Argentina en una situación en que tiene que llegar a esos extremos, pero sí se habla, como vos bien decías recién, de un reperfilamiento. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Argentina tiene un nivel de deuda con el cual podría cumplir con sus obligaciones sin ningún problema, pero tiene una dificultad en términos de tiempos, ¿sí? Porque más allá de la deuda en número, en cantidad de miles de millones de dólares que el país tiene que devolver, esos vencimientos están muy concentrados en determinados años, ¿sí? Puntualmente 2022 y 2023, ¿sí? Entonces, el reperfilamiento implicaría que muchos de esos vencimientos sean postergados, ¿sí? Y esa es una negociación que se tiene que abrir con los acreedores privados. O sea, que emitís otros bonos de deuda a Exactamente. más largo plazo y con otras tasas de interés. Reemplazarías bonos existentes que vencen en esos años por otros bonos que vencen más adelante en el tiempo. Entonces, Y que por ahí algunos los cambian porque como te dan, la tasa de interés es más baja, pero estás cobrando siempre la tasa de interés. pero cobras a más largo Claro. plazo y al final del día puede ser algo que les interese a los acreedores privados y que dejaría a la Argentina en una mejor posición para poder cumplir con sus obligaciones. Porque refinancian casi todos los países cuando tienen deuda con el Fondo Monetario Internacional, incluso también con una quita, ¿no? Porque no hay manera de pagarla después. Exactamente. Lo que pasa es que se supone que cuando vos también emitís deuda o contraes deuda para pagar los intereses, después te queda el capital para poder pagarlo. Pero se supone que mientras vos vas refinanciando la deuda, tu economía va creciendo Es y que ese entonces es el después, objetivo de la deuda. claro, vas pudiendo pagar lo que estás Es que debiendo. El objetivo de la deuda es vos tomás deuda. Con esa deuda crece tu economía. Con el crecimiento Ahí de la va. economía La podés vos ir generás pagando. recursos. Y con los recursos vas pagando los intereses de la deuda. Ahora, Claro. si vos tomás deuda para pagar los intereses de la deuda y no generás un recurso, estamos en una dificultad. ¿Qué es lo que pasó hasta ahora? Claro, durante los últimos 3 años nos endeudamos como nunca en la historia argentina y como pocas veces en la historia de cualquier país en desarrollo, y con esa plata no generamos ningún tipo de desarrollo en el Cuando país. hablo de recursos, no hablo solamente de recursos de plata, sino hablamos de construcción de caminos, infraestructura, un montón de cuestiones que hacen a que uno tenga mayor capacidad de producción. Discúlpame, te quiero hacer una consulta. La diferencia, si supongamos, esperemos que no ocurra, pero en el caso de que el Fondo Monetario Internacional diga, ¿sabes qué? Voy a congelar estos 5.400 millones, estos 6.400 millones globales que tengo que entregarle a la Argentina de acá a diciembre. ¿Puede haber alguna dificultad muy grave para la Argentina?
Yo tengo el recuerdo del blindaje de qué lindo que es dar buenas noticias cuando dijo de la Rúa, ¿te acordás? Dijo, ahora cerramos el mayor acuerdo, el megacanje, qué sé yo, que esto que el otro, y después nos llegó una moneda partida al medio y ocurrió lo que ocurrió en la Argentina. O sea, tenemos nosotros compromisos de acá a diciembre por 10.000 millones de dólares. ¿Hay alguna complicación grave en caso de que no se liberen esos 6.400 millones de dólares de acá a diciembre? Yo creo que nos dejaría en una posición de debilidad de cara al gobierno que asuma el 10 de diciembre. O sea, Porque problema para el otro. es problema para el que viene, por supuesto. No tanto en sí por los 5.000 millones o 6.000 millones que sería importante que entren como reservas del Banco Central, sino también para el mensaje que manda al mercado, a los inversores e incluso al inversor minorista, que en definitiva lo que el FMI le estaría diciendo en ese caso es... la posición del Banco Central va a ser peor, va a tener menos reservas y va a tener menos posibilidades de cumplir con las obligaciones y con la deuda. Entonces, mandar ese mensaje seguramente haría que lamentablemente muchos más inversores se vuelquen al dólar y eso trae las consecuencias que ya sabemos. En definitiva, un nuevo aumento del dólar y un nuevo traslado a inflación que termina repercutiendo en los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a usted.